Serpiente Beriac. Hoy vamos a hablar parte de guerra espiritual, donde vamos a poder analizar el tema que hoy vamos a estar visualizando. Este es uno de los tipos de serpiente que hay de ataques. Hay alrededor de 18, pero deben de haber muchos. Yo saco cuentas de algo según la Biblia, 18 ataques de serpientes dentro de la palabra, pero deben de haber muchos más. Pero vamos a analizar no los 18 porque si no nos da vigilia. Pero quiero hablar sobre este tipo de serpiente que es la serpiente Beriac. Conociendo el mundo espiritual, conociendo más el mundo real. Esto nos va a ayudar mucho a entender a través de la palabra del Señor, porque hay 18 tipos de ataques de serpientes bíblicamente. Le voy a estar dando las bases bíblicas para que podamos entender el tema. Luego, después de esta clase, voy a dejar preguntas-respuestas. Abrimos la mesa de diálogo para conversar según lo que usted ha entendido de este tema. Serpiente Beriac. Cuando hablamos sobre serpiente Beriac, estamos hablando sobre un tipo de serpiente. Recuerde que en el mundo espiritual los ataques del enemigo siempre son diferentes. El pecado va a ser siempre el mismo. Se llama pecado. Pero la área de los ataques son muy diferentes, no son los mismos. Y ahí donde nosotros, a través de la palabra del Señor, vamos a poder profundizar cuán importante es poder prepararnos y cuidarnos de estos tipos de ataques. El tema es sobre el serpiente Beriac. Serpiente Beriac está hablando de que es un cerrojo. Este es el significado de serpiente Beriac. Es un cerrojo, es una barra, es una cerradura, es un cerrojo y es un fugitivo. Serpiente Beriac tiene que ver con un fugitivo, o hace este espíritu que las personas queden en un cerrojo que no puedan abrir, en una barra que no puedan moverse, en una cerradura los encierra, cerrojo, fugitivo. Eso es lo que hace este tipo de serpiente Beriac. Leíamos en este pasaje de Marcos capítulo 16, 15, y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí en este texto el Señor nos da una orden. Esta es una orden. Este es algo que el Señor no dijo: anda y predique cuando puedas. Anda y predique cuando estés sano, cuando tengas salud, cuando tengas dinero. No, aquí estamos hablando del término id. Ese término id es un verbo imperativo. Id significa es una orden. Eso significa el término id. Y dice el verso 18: quitarán serpientes y beberán cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, cuando el Señor le dijo id, les comisionó y le dio una orden. Y luego le dijo: el que creyere será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Y les dio también poder: quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Este es parte de la comisión que el Señor dejó. Serpiente, de lo que estamos hablando de quitarán serpiente, es la palabra office. De esa palabra office está hablando que serpiente es una visión. Serpiente es algo malicioso. Especialmente se refiere a Satanás, que el Señor lo reprenda como la serpiente antigua. Pero vamos a profundizar más el tema de hoy. Hay diferentes tipos de serpiente. En esos diferentes tipos de serpiente podemos ver aquí en la pantalla que todas las serpientes, y hay muchas más, el cual están en la tierra, y cada una cumple una función muy diferente. Eso significa que cada uno de los ataques de las serpientes son diferentes. Algunas son silenciosas, otras se levantan, otras se camuflan entre la hierba, el pasto,
otras son de arenas, otras de tierra, de pantanos, de ríos, de desierto, de montañas, rocas. Todas cumplen una diferente función y diferentes hábitats. Si cada uno de los serpientes cumplen diferentes áreas de ataque, eso significa que cada uno de estas serpientes son muy diferentes. ¿Cuál es su diferencia? El ataque. Por eso que hoy, al entender más el mundo espiritual, el tema es serpiente Beriac. Serpiente Beriac, que ya vimos que es una serpiente Beriac que coloca un cerrojo, que hace es un fugitivo, que lo vamos a analizar bien el concepto de lo que es el significado de serpiente Beriac. Pero estamos viendo tipos de serpiente. En estos tipos de serpiente ya vimos entonces que son todas diferentes y hay muchas más. Y si son todas diferentes, cada uno tiene un ataque también diferente. Así también hay 18 palabras escritas en la escritura relacionadas con serpiente. Hoy solamente voy a analizar un tipo de serpiente, pero existen 18 palabras según la palabra del Señor con serpiente. Aquí vemos en los recuadros cada uno de los tipos de serpiente. Hay una serpiente F, que es una serpiente venenosa, una espida, una víbora. Hay una serpiente Beriac, que la vamos a estar viendo ahora, que es fugitivo. Hay serpiente Satja, que es serpiente de temor y del miedo. Se fija que los diferentes tipos de serpientes son muy diferentes los ataques. Ahí está la serpiente Sotgelet, que es participo a un ser femenino que se arrastra, este sigiloso. Está el serpiente también Leviatán, que también es parte del serpiente Leviatán, que está también hablando del dragón, que este se levanta cuando uno maldice. Está el serpiente Nathat, que es el que susurra, que trabaja con hechicería, con agorería, con sortilegio. Este susurra al oído. Mire qué interesante ya aquí, porque aquí en cada uno tendremos muchos temas, pero ya usted se está dando cuenta que son diferentes tipos de serpientes. Hoy voy a hablar sobre la serpiente Beriac, pero ya le estoy dando más antecedentes para que los que toman nota, pues después les regalo el libro, para que ustedes se fijen claramente que hay diferentes tipos de serpiente. Luego tenemos la serpiente Nehushtan, que es una serpiente de bronce, que está en el desierto, algo hecho de bronce. Está la serpiente Quipos, serpiente de flecha. Mire qué interesante eso, porque esta es la serpiente rápida. Se fija que hay ataques de serpientes que son rápidas, e incluso un ataque de un serpiente es tanto la rapidez que el ojo, cuando se cierra, es tan rápida que antes que se alcance a un pestañeo, ya te mordió. Así de rápidas son las serpientes. Esta es la serpiente Quipos. Existe la serpiente Remés, que es una serpiente que se arrastra, que es hábil, que es velozmente. Es un reptil que se mueve de manera rápida. La otra atacaba rápido como flecha, pero esta se mueve rápidamente, veloz. La serpiente Sepfón, que es una serpiente, la víbora cornuda, que es vegetosamente, es una serpiente que también acarrea daños en su picadura. La serpiente Saram, que tiene que ver con una serpiente también de ardiente, serpiente y serafín. Aquí hay mucho que hablar en esta serpiente de Saraf, porque el Saraf tiene que ver con un serafín. No sé si decirlo. Serpiente Seraf tiene que ver con serafín. ¿Recuerda usted en la escritura cuando dice en Génesis capítulo 3, verso 1, que el serpiente era más astuto que todos los animales del campo? Serpiente es una palabra compuesta que significa un ser, y piente es un ser pensante. Si nosotros profundizamos más esa palabra, quién estaba realmente, quién era el serpiente, porque dice que el enemigo entró en el serpiente, no es que se convirtió él en serpiente.
Él entró en el serpiente, y luego entró en la mujer, y luego entró en el hombre. Esto es importante, colocamos mucha atención en esto, porque dice que Él entró en el serpiente. Esa palabra serpiente del Génesis, quien estaba ahí es un serafín. Es como que vuela un poco el cerebro, pero ahí es para que hablar mucho tema también. Pero por tiempo, sigamos avanzando, porque el tema es la serpiente Beriac. Pero ya aquí le voy a dejar una pincelada de algo también muy profundo. Luego tenemos la serpiente Tam, que es una serpiente marina. Esta se mueve como en las aguas. Todas son rápidas. Hemos visto entonces 18 tipos de serpiente, que todas son diferentes y todas están en la escritura. Ahí está el numeral. Cuando sale el numeral H y un número es porque es en el hebreo. Cuando sale una G es porque es del griego. Y todos estos tipos de 18 tipos de serpiente están en la escritura. Tenemos la serpiente Aspid. Hace poco hablamos sobre huevo de Aspid. ¿Se recuerda? Ese es otro tipo de serpiente. Esa es una serpiente que coloca huevo. Y antes de atacar, coloca los huevos y luego ataca. Interesante, tanta profundidad de estos tipos de serpientes. Nosotros pensamos a lo mejor, no, si es un solo tipo de serpiente. Si en lo natural, en lo físico, hay muchos tipos de serpiente, a lo espiritual es lo mismo. Tenemos a la serpiente Dracón. La serpiente Dracón es agudeza y visual. Esta es muy hábil en la visión. Es muy hábil en la visión. Miren qué interesante eso. Luego la serpiente Hepetón, que tiene que ver un animal pequeño, reptil, serpiente. Se ve pequeño, se ve inofensivo, pero también su picadura es mortal. Es pequeña la serpiente, como que la gente no le da importancia. Una serpiente no hará daño, pero el veneno es mortal. La serpiente Hypna tiene que ver también con una serpiente venenosa, una víbora. La serpiente Oloprestes, que tiene que ver con un destructor. Es una serpiente venenosa, pero es un destructor. Un espíritu de destructor. Y la serpiente Ophis, esta serpiente tiene que ver con una serpiente figurativamente de tipo seducción. Esta seduce. Qué interesante todo lo que vimos en estas 18 tipos de serpientes. Y aquí hay mucho que aprender. Y usted también para enseñar. Porque de lo que aprenda, usted enseña. Aquí le voy a dar las fases bíblicas. Les doy los textos. Usted puede hablar de muchos tipos de serpientes y hacer una bonita enseñanza para muchos de los que quieran aprender. Pero hoy, el tema de hoy es serpiente Beriac. La serpiente Beriac, que es huyendo, que es un fugitivo. Este tipo de serpiente hace que la persona huya, sea un fugitivo. Lo muerde y esa persona empieza a huir. Lo muerde y esa persona empieza a ser un fugitivo. El veneno del serpiente Beriac es hacerlo huir. Es hacerlo fugitivo. Pero huir ¿de qué? Del llamado y del propósito el cual Dios te dio. En talento, en don o en fruto. Aplica también este término porque el enemigo copia todo. En 2 de Timoteo 2:22 dice, huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Esa palabra huye tiene que ver también con feugo, que significa escapar, evitar o huir. Hay que huir de los deseos, hay que huir de las pasiones, pero este tipo de serpiente también lo hace huir, pero no lo de los deseos carnales, sino huir del llamado, del ministerio, el cual Dios te dio. Importante poder entender todo esto, porque nos da una mayor profundidad y tener mayor conocimiento cómo el enemigo es tan astuto, tan sagaz de cada tipo de mordedura, porque todos los tipos de mordedura de serpiente son muy diferentes. Los síntomas son diferentes. Pero el ataque en sí de cada una de las serpientes, porque hay serpientes que muerden, que pican, hay serpientes que tiran veneno, hay serpientes que asfixian, que se enrollan. Todos son diferentes al mundo espiritual y al mundo físico, porque todo lo que es
lo que antecede a la física o a la materia, hay un espíritu. Detrás de algo físico va a haber una entidad, un demonio o una entidad. El enemigo copia todo lo de Dios. Por eso que la palabra huye de las pasiones juveniles, pero se utiliza en la misma palabra huye, pero de la obra de Dios. Cuando una persona es mordida por este tipo de serpiente, ya la persona no se comprometen ni con el Señor. Ya no se comprometen en el liderazgo, huyen del liderazgo. Aquí mucha gente tiene llamado. Hay gente que también tiene llamado, tiene potencial, pero pasan mucho tiempo huyendo del llamado, huyendo de lo que Dios le dio. Huyen hasta de la santidad y buscan el pecado. Huyen del llamado con el Señor. El ataque Beriat es que huya de los planes que Dios tiene para tu vida. Esa es la función del serpiente Beriat. Ataca tu llamado. Por eso que coloca un área emocional. ¿Para qué? Para que en esa área emocional huyas del propósito. Aquí cada uno, Dios nos llamó con propósito. Pero el enemigo quizás ha picado a alguien con este tipo de serpiente. Recuerde que hay 18 tipos de serpiente bíblicamente y cada uno de los ataques son muy diferentes. Se lo mostré con bases escriturales, pero hoy estamos hablando solo de ese, uno de los 18 tipos de serpiente, que es el Beriat. El Beriat te hace huir, te hace abortar. El serpiente Beriat te hace huir de las cosas de Dios, de la iglesia, te hace huir de tu liderazgo, te hace huir de tu compromiso con el Señor, te hace huir de la palabra, te hace huir de la santidad. Esto es lo que hace este tipo de serpiente. Por eso el Señor hoy nos dice, no huyas de lo que Dios te dijo que hicieras. El Gadareno. Lucas 8, verso 28 dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelito por el demonio a los desiertos. Mire qué interesante lo que hacía este tipo de serpiente, porque no se quedaba en ese lugar. Este tipo de serpiente estaba en el Gadareno, un tipo de serpiente. Al ver Jesús él gritó. Pero mire lo que le hacía hacer el serpiente, lo hacía huir. ¿Dónde? Al desierto. ¿Por qué? Porque si se quedaba ahí, iba a ser liberado. Eso es lo que hace el enemigo. Te hace huir de tu sanidad. Te hace huir de tu liberación. La versión Torres Amad dice, y es que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que estaba en él apoderado. Y por más que le ataban con cadenas, ponían grillos, rompía prisiones, y acosado del demonio, huía a lo desierto. Serpiente Beriat. El serpiente Beriat siempre lo va a hacer huir, porque se sabe que se queda ahí y va a ser liberado. Versión Ausejo. Dice, voy a leer de la mitad para ir avanzando. Estaban con cadenas y le ponían grillos en los pies para tenerlo sujeto. Él rompía las ataduras y el demonio lo empujaba hacia los lugares desiertos. La otra versión decía que lo hacía huir a los lugares impélitos. Los hacía huir a los desiertos. Y esta versión lo empujaba a los desiertos. ¿Por qué a los desiertos? Ahí porque está Azazel, que lo hemos enseñado también en otra clase. Versión MVMN. Pero rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Los despoblados son los desiertos, porque ahí no hay gente. Ahí lo que hay es soledad, no hay personas, ahí hay animales, víboras, pero también en el mundo espiritual, ahí en los lugares de desierto donde existe la entidad, una de las entidades muy peligrosas del mundo espiritual llamada
Azazel, que lo hemos también enseñado acá. Yuneman dice, pues significará el espíritu inmundo salir del hombre, pues mucho tiempo había arrebatado consigo y atase con cadenas y grillos guardado y destrozando las ataduras, llevado era por el demonio a los desiertos. Como estas diferentes versiones, todas nos dicen que el espíritu hacía que vaya al desierto, porque la serpiente Berián, cuando muerde, hace que la persona empiece a huir, se vaya a lugares despoblados, al mundo espiritual, se vaya a lugares de huir del llamado, huir de lo que Dios le dio, huir del propósito, y los quiere llevar a lugares de desierto. ¿Para qué? Para que estén solos. Los demonios lo hacían huir también al desierto, donde está una potestad de alto rango llamada Azazel. Azazel es una entidad muy de alta jerarquía. He escrito un libro sobre Azazel, donde he enseñado bastante también cuál es la función de esta potestad. No es demonio, no es espíritu inmundo, no es ángeles caídos, es un grado de potestad por tener un nombre propio, Azazel. Azazel hace que los hijos no encuentren el camino a casa. En la enseñanza que hemos dado sobre esta temática, ahí explico claramente por qué a veces los hijos, un familiar, un esposo, cualquier persona, cuesta que llegue a los caminos del Señor, porque aquí está involucrado esta potestad. Los demonios lo hacían huir a lugares solitarios o de desierto. No es normal que te guste estar solo, eso no es normal. No es normal cuando una persona no quiera hablar con personas, que es antisocial. Eso no es normal. Ay, pastor, es que mejor solito, pero no meterme en problemas. A veces ese texto nos puede jugar en contra, porque la escritura también dice, ay del solo. Porque cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? Entonces no están, sí hay un tiempo de uno tener una intimidad, una comunión con el Señor, pero no es bueno ser antisocial. El serpiente Berián te hace estar solo. Esa es la función. Te hace estar solo, te hace huir, te hace ser un fugitivo. Si te gusta estar solo, es peligroso. Eso significa que quizá el enemigo ha estado mordiéndote y colocando ese veneno para que tú actúes de esta manera y no puedas avanzar y ni entender que el enemigo lo que hace es aislarte no solamente de personas, sino del propósito de Dios. La doctrina de los apóstoles era siempre la coinonía, la comunión unos a otros. Por eso que todos crecían en el impartimiento del pan, que era la Santa Cena, y a la vez también ellos compartían la mesa, compartían cena, compartían las cosas, compartían aún los bienes, los compartían. Ese se llama coinonía. Por eso es que todos tenemos que tener una coinonía entre hermanos, una coinonía en un liderazgo, una coinonía con personas, coinonía con un líder, coinonía con un grupo. Todos tenemos que estar en una coinonía con algo o con alguien. Hechos 2:42 en adelante nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el impartimiento del pan y en las oraciones. Lo que hablaba anteriormente. La coinonía es lo que nosotros necesitamos. Una persona que está en coinonía no va a permitir que venga el serpiente Berián, porque el serpiente Berián, la función es aislarlo. El ataque del serpiente Berián es hacerlo un fugitivo de la sociedad, un fugitivo del propósito del llamado de Dios. Mucha gente tiene propósito, pero están huyendo del propósito. Están huyendo, saben tocar instrumentos, tienen el talento y están huyendo de ese propósito. Tienen dones, tienen fruto, pero siguen huyendo de lo que Dios le ha dado para que puedan ejercer. Por eso no te apartes de tu hermano. Es bueno estar en coinonía, es bueno estar juntos todos los días, estar unánime, conversar, hablar, disfrutar y compartir testimonio.
Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Mire qué importante eso. El egoísta, cuando habla del Proverbio 18:1, dice su deseo busca. O sea, la persona que está solo siempre va a buscar su propio deseo. La versión VAS nos aclara, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. El egoísta siempre va a buscar su propio bien. No le importa lo demás. No le importa estar solo. No le importa que alguien diga algo. ¿Por qué? Porque eso busca su propio deseo. Es porque ya fue mordido por el serpiente Belial. Esa persona es antisocial. Busca su propio deseo. Es egoísta. Y contra todo sano juicio se revela. Mire qué interesante. Se revela contra todo lo que de Dios. Se revela con un líder, se revela con una persona, se revela con el llamado, se revela con la palabra, cree saberlo todo, se cree la cuarta persona de la Trinidad. Aleluya. Torres Amat, el que anda buscando pretexto para separarse del amigo, será cubierto de aprobio en todo tiempo. Mire lo que hace. Estoy hablando del Proverbio 18:1. Habla del deseo que busca la propia persona. La versión VAS dice el egoísta busca su propio bien. Y aquí en esta versión Torres Amat dice el que anda buscando pretexto para separarse del amigo. Esta es la persona que anda buscando divisiones. Aleluya. Estos son los que andan dividiendo. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Y no está hablando Pablo de afuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia la gente hay división, hay pleito? A causa de las emociones, a causa de las pasiones, dice la Escritura. Entonces hay gente que busca pretexto para poder separarse del amigo. Es una persona que siempre va a dar una excusa para dividir. Pretextos para división. BMN, el que quiere separarse busca pretexto. Y contra todo consejo se irrita. No aguanta consejo. Este no aguanta una reprensión. Este no aguanta una disciplina. Uno le aconseja y va encima de él, se enoja y con ese enojo aprovecha y dice, me voy. Para buscar una división. Busca un pretexto para poder rebelarse. Busca un pretexto. Lo corrigen y la persona dice, que no me quieren, no me aman. Busca siempre un pretexto. Lo corrigen que no ande chismeando. Lo corrigen que no ande murmurando, pero él dice, o ella, no, que aquí no me quiere, aquí no hay amor de Dios, así que me voy a la otra iglesia. Serpiente Belial, fugitivo. Wow. Versión oro dice, el que anda buscando pretexto para separarse del amigo, será cubierto de aprobio en todo tiempo. Wow. Mire qué interesante estos textos. Hay gente que anda buscando pretextos para separarse del amigo. Y aún gente que anda buscando pretextos para no ir a la iglesia. O pretexto para no congregarse. O pretexto para no venir a las escuelas virtuales que hacemos todos los días. Que estoy cansado, pastor. Que trabajé todo el día. Que mañana me voy a conectar y te perdiste la bendición. Porque cada día hay una palabra profética diferente. Por eso que aprovechemos esta bendición que tenemos, quizás no sabemos hasta cuándo. Versión NBJ, el que vive apartado sigue su capricho y se enfada por cualquier consejo. Mire qué tremendo. Estas personas son que fueron mordidos por el serpiente Belial. Recuerde que el serpiente Belial coloca el veneno y la persona inmediatamente empieza a huir y es un fugitivo. Hace que las personas estén en división. Hace que las personas estén en pleito. El que vive apartado de su capricho, siempre son caprichosas. Lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Y más encima se enfadan y no aguantan consejo. ¿Quién lo entiende? Pero nosotros entendemos que son porque están con una picadura de serpiente Belial. Cuando pecó la mujer en Edén, la pregunta es, ¿dónde estaba Adán? El veneno de la serpiente es cuando estés solo. Wow. ¿Por qué la mujer fue mordida por el serpiente? Porque estaba sola.
La mujer estaba sola y tenía un diálogo con el serpiente quizás donde mucho tiempo. Mucho tiempo, esto no fue de la noche a la mañana, que vino el serpiente, le habló y le dijo come del fruto y será semejante. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue quizá un diálogo quizás de tan mucho tiempo. No menciona cuánto tiempo, pero imagino yo que debe haber pasado mucho tiempo para que la mujer haya tomado la confianza de decir voy a hacerle caso al serpiente. Por eso no dialogues con el serpiente. Es sutil. Génesis 3:1. Más astuta que todos los animales del campo. Es astuto. Por eso que es un ser pensante. Serpiente significa un ser pensante. Te va a hacer pensar. Te va a hacer razonar. Te va a hacer dudar. La mujer fue mordido por el serpiente y Adán no estaba. Wow. El veneno de la serpiente cuando estés solo, sola. Por eso no estés solo. No te aísles. Si tienes comunión, hazlo con tus hermanos. Si tienes un grupo, participa de ese grupo. No te quedes solo. Porque cuando uno está solo, viene ataque. El domingo voy a estar hablando el área emocional e incluso voy a adelantar un poco que cuando una persona está sola en sus sentimientos, en sus emociones, en su daño, lo van a tomar esos sentimientos demonios. Está fuerte. Lo vamos a hablar el domingo. Por eso que no es bueno estar sola. Busca comunión. Busca que puedas tú hablar, que puedas decir tu herida, que puedas decir tu dolor. No estés solo, porque el que está solo ya fue mordido por el serpiente Belial. Y se forma un fugitivo. El serpiente es astuto. Recuerde que hemos visto al comienzo, para los que están ingresando, hace poco, 18 tipos de serpiente. Bíblicamente, ahí está con las bases bíblicas. Después cuando termine esta enseñanza, les voy a regalar el libro para que ustedes tengan todos los tipos de serpientes que están en la escritura. Pero aseguro que deben de haber muchos más. Porque cada uno de los serpientes naturales en la tierra, todos tienen diferentes funciones. Todos atacan diferente. Ninguno ataca igual. Todas las serpientes tienen una manera diferente de atacar. Su veneno también es diferente. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado y no dialogar con el serpiente. La mujer durante mucho tiempo dialogó con el serpiente. Diálogo, 200, 300 palabras por minuto. Ese diálogo. 200, 300 palabras. Pero luego, después que la mujer le habló al serpiente, ella empezó con un dialogismo. Dialogismo significa a la mente, que son de 1000 a 1500 hasta 2000 palabras por minuto. Por eso que muchas personas no pueden dormir. ¿Por qué? Porque tienen un dialogismo. Hablan consigo mismo. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no fui allá? ¿Por qué llegué tarde? ¿Por qué pasó esto? Dialogismo. El dialogismo habla más que las palabras verbales. Por eso que la mujer tuvo un diálogo con el serpiente y luego tuvo un dialogismo. Y dice la escritura que en Génesis 3 que ella se paseaba en el huerto, sola. El que está solo es mordido por el serpiente. Se paseaba en el huerto. Y cuando se paseaba en el huerto, vino el serpiente y le habló, la mordió. La mujer ya había pecado antes que comiera el fruto. Wow. Y mire qué interesante otro dato también. Porque lo que hace el tipo de serpiente es llegar a una confianza. Te trata de que tú confíes en él o en ella. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana. Escuche esto. Si tú te encuentras una persona en la calle y esa persona te da una manzana o cualquier cosa, una comida, ¿tú la vas a comer? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conoces a esa persona, porque te da una desconfianza y por último la toma, pero después la vaya a botar. ¿Por qué? Porque te da desconfianza. Pero la mujer no tuvo desconfianza con el serpiente. ¿Por qué? Porque dialogó mucho tiempo con ella. Mire qué profundo esto. Por eso no dialogues con el serpiente. La gente que peca porque dialogó mucho tiempo. La gente que se revela porque dialogó mucho tiempo con el serpiente y luego se rebeló. Una persona que dice, pastor, ya me voy a ir de la iglesia, ya no me gusta su predicación, ya no me gusta nada. Esa persona ya se fue hace rato. Porque lo empezó a atesorar en el corazón y luego tomó la decisión.
Es muy profundo esto, hay mucho que hablaré, pero avancemos. Aleluya. Eclesiastés 4:10, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Este es el peligro del que está solo. Este es el peligro del que la que está sola. Por eso, jamás esté solo. Y si hay una caída, con mayor razón busca a alguien. Porque ¿qué es lo que hace cuando una persona peca? Inmediatamente la acusación. Es lo primero que hace. Y eso en milisegundos. Mire qué interesante. En milisegundos. Usted pecó y en milisegundos vino la acusación. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Cómo vas a orar? ¿Te da vergüenza? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Tienes talento? ¿Tienes don? Y empieza una acusación en milisegundos, de una ráfaga de acusaciones. ¿Qué hay que hacer ahí? Ir a la rodilla, pedir perdón y empezar a socializar con el hermano. ¿Para qué? Para que te restaure. Porque el solo se empieza a aislar. ¿Qué hace la serpiente berear? Lo muerde para que se aísle, para que sea un fugitivo. Fugitivo de las personas, fugitivo del líder, fugitivo del llamado. Lo hace que esté solo. Y una persona que está solo, cuando cayere, ¿quién lo levantará? Nehemías 6:9. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no serán terminadas. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Aquí estaban los ataques de Sanballat y Tobías, la edificación. Vino luego a la casa de Samaías, hijo de Dalaía, hijo de Mehetabel, porque estaba encerrado. Mire dónde estaba. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunamos a la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Mire lo que hace. En la edificación de los muros de Jerusalén estaba Sanballat y Tobías, colocando una oposición. Y aquí tenemos también otro tipo de oposición. ¿Por qué? Porque aquí vino luego a la casa de Semaías y le dice, vienen a matarte. Enciérrate en el templo, cierra las puertas del templo, porque vienen a matarte. Y dijo él, ¿por qué de encerrarme? ¿Por qué de huir? Mire lo que hace una palabra. La palabra se vuelve en veneno. El hombre iba a ser mordido por una palabra. Las palabras son aspid. Las palabras son veneno. Las palabras son hechicería. Y lo que quería hacer esa palabra es decir el hombre que huyera. Por eso él dice, ¿un hombre como yo ha de huir? No. Mire qué interesante cómo actúa este tipo de serpiente beriac. Lo quería hacer fugitivo. La estrategia de la serpiente es atacar cuando se está trabajando. El hombre estaba trabajando, estaba en la obra. Y muchas veces así nosotros estamos trabajando, estamos en la iglesia, estamos en el templo, estás evangelizando y te viene un ataque. ¿Por qué? Porque los que trabajan son atacados. A los ociosos no les ataca. Los deja tranquilos. Porque ya están con picadura serpiente. Fugitivo, aislado, solo. Por eso que cuando tú estés trabajando en la obra de Dios va a venirte un ataque. A lo mejor tú sales a predicar, sales a evangelizar y te viene un ataque, contragolpe, porque estás trabajando. O te viene un ataque porque estás buscando de Dios, estás aprendiendo, te viene un ataque en la familia, con el esposo, con los hijos, un ataque con el trabajo, un ataque con el carro, un ataque con cualquier área. Son ataques de contragolpe. ¿Por qué? Porque estás trabajando. Los que trabajan son atacados, pero no hay que temer. Porque tenemos al que nos protege. La intimidación provoca debilitamiento. El enemigo lo que hace es intimidar. El enemigo lo que hace es debilitarte, colocarte pensamientos. Pensamientos de que no vaya a avanzar, en que no vaya a solucionar ese problema. Coloca una intimidación y esa intimidación debilita. Por eso que cuidémonos de escuchar serpiente beriac, porque el serpiente beriac luego te va a hacer un fugitivo, vas a huir del llamado, vas a huir del propósito, vas a huir de la salud, vas a huir de todo.
No escuches la voz del enemigo. No escuches cuando el enemigo te susurra. Recuerde que hay diferentes tipos de serpientes. Una era que susurraba al oído. Son tipos de ataques al mundo físico y al mundo espiritual. Y sigue el texto, Nehemías 13:7, y al volver a Jerusalén, entonces supe mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías, lo que hablaba anteriormente, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio de Dios habían huido, cada uno a su heredad. Mire lo que hace el serpiente. Lo hace huir del llamado, lo hace huir del propósito. Entonces el varón Nehemías, a través de la palabra, luego de los ataques de Tobías, luego el ataque de Sanballat, viene la presión y Nehemías empieza a sacar todas las cosas fuera, las cosas que había colocado inmundicia Tobías, y empieza a quitarlas. Y hizo volver todos los utensilios a la casa de Dios porque lo habían sacado. Y los utensilios de la casa de Dios colocó todo lo que es la ofrenda y todo lo que es el incienso. Pero se dio cuenta que asimismo, que las porciones para los levitas, que eran las porciones eran que ellos le daban los diezmos, porque antiguamente le daban los diezmos tanto los sacerdotes y los levitas. Los que ministraban la casa de Dios se les daba diezmo. Y a los levitas no le habían dado sus dineros, su ofrenda o sus diezmos. No le habían dado sus diezmos. Y los levitas cantores que hacían el servicio, dice, habían huido, cada uno a su heredad. Ministros, levitas, cumplían una función sacerdotal. Eran los encargados de llevar el arca. Eran los encargados de cantar. Eran los encargados de traer la presencia de Dios. Pero tuvieron que huir. ¿Qué pasó ahí? Serpiente Beliar lo hizo fugitivo. Y cada uno, ¿a dónde se fue? A su propia heredad. Se apartaron. Mire qué interesante lo que oye a través de este tema. Podemos darnos cuenta que aquí quizás podemos nosotros ser picados por este tipo de serpiente. Porque lo único fin que hace este serpiente es de huir del llamado, huir del propósito, huir de la obra de Dios. Versión BLA dice, supe también que ya no se recaudaban las partes de los levitas y que estos, los cantores encargados del servicio, se habían vuelto cada uno a su campo. Habían huido. Nehemías 13:11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías toma sacerdocio, toma autoridad, empieza a limpiar la casa de Dios, empieza a colocar los utensilios y es más, él reprendió a los oficiales. ¿Por qué los oficiales permitieron que los levitas se fueran? Los cantores, los que llevaban el arca, los reprendió y luego los puso nuevamente a que trabajaran en sus puestos. Así dice el Señor, como Nehemías. Y quizá el Señor nos está dando reprensión hoy de lo que no estamos haciendo. Hoy el Señor nos está dando reprensión de lo que hemos abandonado. Hemos quizá abandonado el congregarnos, el estar buscando. Hemos quizás abandonado la obra de Dios. Hemos abandonado el talento, hemos abandonado la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque nos picó la serpiente y nos hizo huir como fugitivo. Quizás hemos abandonado lo que le sucedió a los levitas. Los levitas se fueron. ¿Por qué? Porque no les dieron sus diezmos, no les dieron sus ofrendas. Y quizás muchos también están huyendo de la ofrenda. Aleluya, pastor, ya estaba tan lindo el mensaje. El domingo, pastor, va a llegar el domingo y va a seguir igual. Y esto salió aquí en el tema. No es que lo tenía rebuscado. Salió en el tema de parte del serpiente Beliar.
Pero también es bueno hablar esto, amado, porque muchos quizás no están haciendo, están siendo mordidos por serpiente. Y como están siendo mordidos por serpiente, no están cumpliendo lo que Dios nos ha ordenado. Muchos están siendo mordidos por serpiente, no están ofrendando, están pasando lo mismo que hicieron con los levitas. Los levitas tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque no le estaban dando su dinero. La responsabilidad era que la gente les diera a ellos, pero también muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no estarás siendo mordido por el serpiente Beliar. ¿No será que estarás mordido por esa picadura que te han envenenado? Por eso tú dices, no, pero que el pastor ya tiene. No, que el pastor, que quizás qué va a hacer con el dinero. No, que el pastor... ¿Cuál es la función de nosotros? Es dar. Pero cuando estamos mordidos no reaccionamos. La gente sabe que tiene que ofrendar y no lo hace. La gente sabe que tiene que diezmar y no lo hace. ¿Por qué? Porque están siendo mordidos por serpiente Beliar. Aleluya. Claro, como dice Ale, mucha gente quiere recibir. Y no es crítica, aquí no estoy yo criticando, no estoy enrozándole, no, salió solamente en el tema. Pero hay que hablar también esto, porque si queremos recibir la bendición completa, aprendamos también a dar. Y aquí es fácil darse cuenta. Si no estamos cumpliendo esta función mínima de ofrendar o diezmar, estamos mordidos por serpiente. Y ahí se la voy a dejar. Había inmundicia en la casa de Dios. No habían sido dadas a los levitas las porciones. Por eso los levitas se fueron. Huyeron. Se fueron. Qué tremendo. Isboset es asesinado. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el otro era Recab, hijo de Rimón, Berotita, hijo de Benjamín, porque Berot era también contado como Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta el día de hoy. Mire qué interesante. Cómo los berotitas huyeron de sus funciones, huyeron de sus responsabilidades, y luego ellos se fueron a Gitaín, y allí ellos moran como forasteros hasta el día de hoy. Es lo que hace el serpiente Beliar. Hemos visto cómo cuando el serpiente Beliar muerde, la gente se aísla, la gente huye, la gente se va, y aquí nuevamente tenemos a los berotitas. Los berotitas también salieron huyendo y hasta el día de hoy son forasteros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque no han vuelto su mirada otra vez a Cristo, porque sanarse de una picadura de serpiente cuesta mucho y depende del serpiente, porque hay serpientes que son letales. Hay mucha gente que quizás está mordida por serpiente letal y no se han dado cuenta. Wow, es tema esto. Es tema que nos tiene que dar como para reflexionar y decir qué estoy haciendo bien y qué no. ¿No será que el serpiente te ha picado y su veneno está en ti? Por eso que te cuesta hacer la obra de Dios y tú sales huyendo de la obra de Dios, huyendo de los compromisos, huyendo de la visión, huyendo de tu llamado, huyendo de tu talento, huyendo de la iglesia, huyendo de las cosas ministeriales, de la Santa Cena, huyendo de lo que es la palabra del Señor, las doctrinas, huyendo de no ofrendar, huyendo de no diezmar, porque quizás habrá una mordedura de algún tipo de serpiente. La serpiente Beliar te hace huir de tu identidad como hijo o como hija. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Volvemos ahí, huye. ¿Por qué? Y el lobo la arrebata y las ovejas la dispersa. Así que el asalariado huye, porque el asalariado no le importa la oveja. Wow, aquí nos metemos en otro problema de pastores asalariados. Aquí nos metemos en otro problema de pastores asalariados. Hay que analizar eso. Recuerde que anteriormente los levitas no le dieron su salario. Le mordió el serpiente y lo hizo huir como fugitivo. Aquí tenemos a Juan 10:11 de los pastores asalariados. Estos son los que le dan un dinero por hacer la obra. Pero como ya tienen un dinero, después le importa nada a la oveja. No le importa escucharla, no le importa la consejería, no le importa, no lo visita. ¿Por qué? Porque es asalariado, no tiene necesidad. Y como es asalariado, así que el asalariado, verso 13, huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Wow. Aleluya. Porque el que recibe un salario no le importa. Por eso que tú tienes que darte cuenta cómo es tu pastor, cómo es tu líder. Si tu líder no le importas, ojo, el que no está comprometido con Dios huye de la obra de Dios. Y aquí no hablo algo que mío, aquí estoy hablando Biblia. La Escritura dice claramente, más los asalariados no le importa ya los pueblos ovejas, ya no le importa escuchar. Antes, cuando no le pagaban, corrían por las ovejas, corrían, estaban en las casas, si había que levantarse madrugada, allá estaban, si había que ir al hospital, allá estaban, si habían que ir a la cárcel a ver a alguien, allá estaban, corrían. Pero después cuando le empezaron a dar un salario, ¿para qué voy a ir? Que vaya otro. ¿Para qué lo voy a visitar? ¿Para qué le voy a dar consejería? ¿Para qué lo voy a visitar? Que otro vaya, que otro lo libere, que otro lo sane. Es porque son pastores mordidos por serpiente beríaca. Wow, y se la dije sin anestesia. Pero es necesario hablar esto. Porque todos los que son mordidos por serpiente beríaca van a huir. Van a huir del llamado, van a huir del propósito. Recuerde que antiguamente lo que le pasó a los levitas no le dieron la ofrenda y ellos tuvieron que salir huyendo. ¿Por qué? Porque no le estaban dando lo que tenían. Quizás muchos de nosotros estamos siendo mordidos por serpiente beríaca. Por eso que volvamos al punto. El que es mordido por serpiente beríaca no se compromete con la obra. No se compromete con el reino. Le da lo mismo congregarse o no. Le da lo mismo ir a los enfermos, visitarlos, ir a la cárcel. Le da lo mismo. ¿Por qué? Porque está mordido por serpiente beríaca. ¿Qué más vimos en esta clase? Que los que están mordidos por serpiente beríaca no ofrendan ni diezman. Y aquí tocamos temas que tenemos que nosotros decir, Señor, ¿no será que por eso yo no estoy ofrendando? ¿Porque estoy mordido por serpiente? ¿No será que yo estoy mordido por serpiente beríaca, por eso que me cuesta dar? Hay que sanarse. Ya me queda poco. Termino. Jonás huye de Jehová. Jonás, Dios le dio un propósito, le dio su función, le dio un designio, le dio una palabra. Anda en Nínive. Anda en Nínive y háblale. Jonás sabía lo que Dios iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero este se puso más misericordioso todavía. Dice, pero si lo vaya a perdonar, ¿para qué voy a ir? No voy a ir. Se puso rebelde. Mire lo que hace el que está mordido por serpiente beríaca. Es fugitivo y se coloca rebelde. Es obstinado.
No, si yo no voy a ir. No, si yo no voy a ofrendar. No, si yo no voy a hacer esto. Rebelde, obstinado. El rebelde es como el que practica magia, hechicería, brujería, encantamiento, espiritismo. Lo hemos enseñado en otras clases, en guerra espiritual. Aleluya. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás, capítulo 1, versos 2 y 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa era la orden que Dios le había dado. Ese era el propósito el cual Dios tenía para Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró por ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás fue mordido por serpiente Beriac. La serpiente Beriac lo hace huir del propósito, lo hace huir del llamado, lo hace ser un fugitivo. Jonás fue un fugitivo de la orden de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas y no hemos hecho caso? Dios nos ha hablado por sueños, Dios nos ha hablado a través de la palabra, Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer y todavía seguimos siendo fugitivos. Deja de ser fugitivo. Deja de ser fugitiva. Aleluya. Jonás se puso fugitivo y se fue a Tarsis. Y miren lo que les pasa a los fugitivos. Porque los fugitivos son los que se apartan y quedan a despensa del enemigo. Quedan hasta podía haber muerto. Los que son fugitivos quedan a expensas del enemigo. ¿Por qué? Porque ya fueron mordidos. Y si no buscan la sanidad, según el tipo de mordedura de serpiente, según el veneno, pueden morirse en el camino. Todo tipo de serpiente es venenosa. Por eso que cuando hay este tipo de que tú te das cuenta que estás siendo mordido por un serpiente y no estás haciendo lo que tienes que hacer, busca ayuda para que se te extirpe ese veneno. El veneno no se extirpa solo. Wow, otro dato. El veneno no se extirpa solo. El veneno no se extirpa solo. Necesitas ayuda. Necesitas un médico. Necesitas un ministro. Necesitas un líder. Necesitas a Cristo. Wow. Mire qué profundo todo lo que hoy hemos visto en esta clase. Porque nos da entendimiento a tener cuidado de estos tipos de ataques de serpiente Beriac. Jonás se levantó para huir. Ni siquiera obedeció, porque fue mordido por serpiente Beriac. Nínive estaba a 550 millas, que son 885 y tantos kilómetros. Esa es la distancia que tenía que ir Jonás, 550 millas. Pero él se fue a Tarsis, que estaba a 2.500 millas, que eran 4.023,36 kilómetros. Se fue en una dirección opuesta. La verdad es que tú no puedes huir de Dios por todo el resto de tu vida. Y ya termino. Nínive quedaba tan cerca, 550 millas. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? Está tan cerca. Está tan cerca arrodillarnos y orar. Está tan cerca pedir. Está tan cerca buscar un ministro. Está tan cerca. Aquí se da mucha oportunidad. En todo lo que hacemos durante todos los días, se da tiempo para que tú puedas ser ministrado, para que puedas hablar. Hay personas que puedes hablar, o mi persona hablar, consejería, administración, liberación. Yo eso lo estoy haciendo. Se da la oportunidad. Estás a 550 millas para tu salvación. Estás a 550 millas para poder recibir tu bendición. Pero ¿qué haces tú? Te vas a 2.500 millas. Te vas a la distancia opuesta. De Nínive se fue a Jope a tomar en la barca y después de Jope se fue a Tarsis. De 885 kilómetros a 4.023 kilómetros.
Qué importante entender en que tenemos que cuidarnos. Con esto termino. Porque el serpiente beriaco te va a hacer huir. El serpiente beriaco te hace ser fugitivo. Que el enemigo no te haga huir de tu potencial. Que el enemigo no te haga huir de tu llamado. Por eso es que te coloca un problema emocional. Te coloca algo para atacarte. Un problema en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el trabajo, en la salud. Te coloca algo. Basta. Ya tú tienes que tomar una decisión y decir, ya basta de este ataque. Basta ya de este ataque. No podemos estar toda una vida honesto. La escritura, claro, dice que el cojo no se salga del camino. Pero no podemos estar toda una vida cojeando, amados. No podemos estar toda una vida cojeando, que adentro, que bien, que ore por mí, que no ore, que cuando estamos por bien, ahí, gloria a Dios, no pedimos oración. Pero cuando estamos siendo atacados, oren por mí. Basta. Hagamos decisión de decir, ya basta de este tipo de ataque. Ya basta de este tipo de serpiente que me ha colocado este veneno y yo huyo de mi llamado. Dios te dio oración. Dios te dio adoración. Hagámoslo. Pero eso es personal. Yo puedo orar por ti, pero no puedo adorar por ti. Que es diferente. La adoración atrae presencia. La adoración atrae su gloria. La adoración atrae su presencia y su misericordia viene sobre nosotros. Pero eso yo no lo puedo hacer, porque eso es personal. Yo no puedo adorar por ti. Yo puedo sí orar por ti, pero no es lo mismo. Pero tú tienes que adorar. El potencial lo tenemos en nuestras manos. Serpiente beriaco. Qué importante entender que a través de esta enseñanza podemos nosotros claramente saber cuán importante es vivir bajo el consejo de la palabra de Dios y tener cuidado de algún espíritu, de algún ataque de este tipo de serpiente beriaco. Recuerde que hay 18 tipos de serpientes. Cada uno de esos 18 tipos de serpientes atacan de manera diferente. Todas son venenosas, pero los ataques son diferentes. Entonces necesitamos conocer cada uno de los diferentes tipos de serpiente que está quizás siendo atacada y poder decir, Señor, basta de esto. Recuerde que hay serpientes que atacan sutilmente, no te das cuenta. Hay otras que te hablan al oído. Todas son mordidas. Todas son venenosas. Aspid. Hace poco hablamos de ese tipo de serpiente, que es la que coloca huevos. Pero son 18 tipos de serpiente. Y hoy en día hablamos una sola, que es serpiente beriaco. Wow, que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. La verdad es que la clase estaba muy profunda porque nos da reflexión en todo esto. Nos da reflexión para poder decir, ¿será que por eso no estoy avanzando? ¿Porque estoy mordido por una serpiente? ¿Será que por eso yo no puedo orar porque estoy mordido por serpiente? ¿Será que por eso me cuesta adorar porque estoy mordido por serpiente? ¿Será que por eso paso huyendo, no socializo y estoy huyendo por un ataque de un serpiente? Serpiente beriaco.